Bueno, ¿cómo andan? Hoy ya es cara a cara del tema. Aguantamos un minutito más y arrancamos. Estoy mirando el celular porque no logro ver de la computadora bien si me preguntan o algo. Y arrancamos. Si no se me bloquea cada tanto. Mm, Acá estamos. Bueno, ahí está. A ver. Ahí estoy conectado. ¿Se me escucha a mí? Si alguno quiere comentar, yo pido los comentarios. Bueno, bien. Ya tengo ahí los asesores, ahí me están empezando a contestar. Bueno, evidentemente llega con unos cuantos segundos en diferidos porque eh, pregunto y viene tarde. Bueno, la idea es un poquito, a los que no me conocen, por ahí, no sé, me presento de nuevo. Mi nombre es Matías Maggi, soy miembro del Centro de Investigación en Abejas Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Yo entré en la Facultad de Ciencias Biológicas en el 2000 y en el 2003 tuve la suerte de conocer a Martín Huaras, ¿sí? Después a Sergio Rufinengo y bueno, empezar mis primeras andanzas ahí por el laboratorio. Empecé con una pasantía, hice un par de pasantías, en realidad empecé bajo la dirección de Martín Huaras y Gabriel Sarlo en una pasantía en Nocemosis. En ese momento también estaba Martín Porrini
como alumnos, estábamos todos entrando al laboratorio, Lies el Gende, otra de las chicas del laboratorio. Así que, bueno, siempre cuento lo mismo, ¿no? Cuando arranqué la facultad, yo lo que quería era trabajar en monos, en tigres, en algo de eso. Y cuando lo conocí a Martín, eh, Martín Eguaras, tuve la suerte de empezar a ver también lo que era el trabajo con la gente, ¿no? Eh, y era anecdótico porque cuando me preguntaban y todos nos presentábamos en qué laburábamos, estoy hablando hace 17 años, tenía algún amigo que trabajaba en ballenas, otro que trabajaba en algún mono en el norte del país, y cuando empezaba a hablar yo y decía, bueno, yo trabajo en abejas, se me mataban de la risa. Eh, bueno, hoy lo recuerdo con cariño eso, para nada con bronca, y lo recuerdo con cariño porque veo que hemos ganado una batalla importante en la sociedad y hemos demostrado que la abeja, con sus diferentes especies, son uno de los grandes moderadores ecológicos de esta película, ¿no? Que se llama Vida. Así que, bueno, y evidentemente lo que me terminó de convencer fue eso, el contacto con los productores. Em, el otro día yo, la verdad que esto fue muy improvisado, se me ocurrió una tarde, lo hablamos con los chicos, lo discutimos y bueno, se decidió hacer esto. Así que lo que hice fue ayornar un poco, actualizar algunas de las charlas que tenía eh, y ponerme a hablar. Con el sistema este que tengo acá, yo si bien uso bastante las redes sociales, nunca había hecho un evento en vivo. Lo que logré hacer fue, bueno, compartir desde mi Facebook personal, yo soy uno de los administradores de la página de Facebook del centro, logré compartir la pantalla y evidentemente yo no veía nada de lo que me preguntaban y lo que llegaba a ver era porque los chicos a través del grupo de WhatsApp que tenemos con los chicos del centro me iban buchoneando, por así decir. Em, yo me traje mi machete porque en realidad lo que hice fue, el machete es un cuadernito, es tratar de anotar preguntas o dudas que quedaron. Como les venía diciendo, no podía ver nada de lo que me preguntaban, estuve hablando 2 horas y cuarto, y bueno, evidentemente fue bastante, pero les quiero contar algo, sobre todo sobre la charla. La charla tuvo entre 300 y creo que 420 espectadores fue el pico máximo, eh, y al día de hoy tuvo 8.000 reproducciones. Yo no resalto esto por mí, para nada, los que me conocen saben que no soy así, sino que lo resalto porque demuestra que evidentemente hay una necesidad en el sector eh, que está ahí latente y que bueno, esto con todas las mejoras que habría que hacerle se ha tomado para bien. Así que intentaremos desde el centro repetir en futuros eventos este tipo de charlas con variantes y de paso viendo la demanda a ustedes. Algunos preguntaban mucho por agroquímicos, otros por nosema, varios por nutrición. Así que la idea sería dentro del centro, que somos varios, intentar buscar los referentes de cada temática, al menos del centro, y poder hacer un encuentro. Estábamos hablando ayer, a la distancia obviamente, por WhatsApp, con Martín y Sergio Rufinengo, de quizás hacer un encuentro de nutrición y sanidad, ¿sí? Donde esté Gabriel Sarlo ahí hablándonos un poquito de nutrición. Gabriel es otro de los chicos del centro que trabaja bastante en Chile. Y bueno, esas son las ideas que se vienen. Evidentemente las iremos avisando. Y bueno, y tengan paciencia, ¿no? Porque nosotros somos biólogos y en esto no estamos formados. Lo que sí quiero hacer un comentario que, bueno, me había dicho que no lo iba a hacer y al final lo hice. Eh, Entre todos los comentarios, que en realidad fueron todos buenos, y yo me tengo que poner a ver los comentarios, fueron buenos, seguramente hubo muchos que pudieron hacer una crítica, porque estaban en todo su derecho y porque evidentemente la charla tuvo sus fallas, ¿no? Hay una persona
que yo no quiero dar el nombre, no me interesa, que la verdad que el comentario lo hice en un descargo en el foro Piccolo, fue de una persona muy maleducada, ¿sí? Em, Cuando pensaba un poco de bronca, porque claro, muchos me dijeron, no te podés enganchar con un solo comentario. La realidad es que uno no sé si se engancha mucho, lo que uno se indigna es que este tipo de actitudes eh, típicas del comentario, que, que la verdad que dejaba mucho que desear, todavía pasen, ¿sí? Yo no puedo creer que en el día de la fecha, estoy buscando el comentario porque le hice una captura de pantalla, me gustaría leérselos. No puedo creer que todavía estas cosas pasen, porque actitudes de esta naturaleza, ¿sí? En los tiempos que vivimos, justamente hace que nosotros como sociedad no funcionemos. Creo que incluso actitudes de ese tipo no le hacen bien al sector. Bueno, no lo encuentro. En realidad el comentario decía que había sido un monólogo mío, que realmente fue un monólogo, entiendo que fue un monólogo, eh, que no había respondido preguntas, que lo estuve 2 horas. Sí, tiene razón, o sea, fue un monólogo, lo estuve 2 horas hablando. Eh, Como les digo, no podía ver el comentario, pero insisto que, bueno, y una crítica al sector científico de que estamos en el país como estamos, porque en cierto modo da a entender que nosotros estamos o como en un pedestal o lo que sea. Bueno, lo primero que tengo para decirle es que me parece un comentario totalmente mediocre. Eh, Aborrezco ese tipo de comentarios en cualquier ámbito, porque una cosa es hacer una crítica constructiva y otra, que son siempre bien tomadas, obviamente, y otra cosa es hacer una crítica destructiva. Pero lo que más me preocupa de todo esto es que esa persona esté adelante de un medio gráfico, apícola. Eh, Eso realmente es lo que más me preocupa. Ojalá que esas actitudes en el sistema no estén más. Yo, de hecho, estuve un tiempo en el foro apícola y en un momento me fui del foro porque veía que muchas veces gente que preguntaba que quería aprender, eh, a veces se la maltrataba. En realidad eso pasa en todos los grupos, estoy en grupos de huerta y pasa lo mismo, pero estaría bueno que nos llamemos a la reflexión y veamos que eso no está bueno, que si el que está al lado pregunta o no sabe algo, tratemos de darle una mano, porque al fin y al cabo no nos vamos a llevar nada puesto en esta vida. Así que bueno, se me hizo extenso, pero la verdad que no lo quería dejar pasar, porque me parece una guachada lo que hizo. Así nomás. Y si de última no le gustó lo que hice, lo invito a dos cosas. A que dé una charla a él, o a que llame a uno de los otros profesionales, que lo traiga al país, o cualquiera de otros estos investigadores del país, y que le haga dar una charla. Y ustedes después elijan. Yo de hecho no quiero competir con nadie. Me pareció que era una buena posibilidad. Bueno, ya los aburrí. Entonces, la idea de hoy era, yo intenté buscar, fueron haciendo, e intentar respondérselas, ¿sí? Entonces, más o menos las fui anotando, más o menos las fui anotando, las que no se me pasaban, y las traté de ordenar, ¿sí? Entonces, las traté de ordenar en función de una lógica que tuvo la charla, y seguramente después vendrán más preguntas. La primera de ellas, igual en algún momento lo vamos a cortar, ¿sí? La primera de ellas era de Alfarería Victoria y preguntaba sobre la relación entre el déficit nutricional, proteico, particularmente proteico, y si este inmunodeprimía la colmena y en consecuencia afectaba patógenos. Bueno, en realidad creo que esta pregunta tiene más que ver con la charla que les decía hacer en un futuro, relacionando la nutrición con la sanidad, porque evidentemente van de la mano. Hay una gran cantidad de bibliografía abrumadoras, como les decía, ya realmente uno no da abasto de ponerse a leer todo, que da evidencias de esto. Entonces, si yo tendría que responder ahora de esto, le tendría que decir que sí,
De hecho, a nivel científico hay antecedentes de diversos grupos. Sin irnos muy lejos, cruzando el charco, el grupo de Karina Antúrez y Ciro Invernizzi tienen buenos antecedentes en eso. Generalmente la bibliografía reporta que hay un trabajo, ahora no recuerdo los autores, pero han hecho sí, creo que es de Antunes, del 2015, si bien digo. Entre algunas de las cosas que han medido, miraron cómo era la carga viral en función de los ambientes en los que estaban las colmenas de Apis mellifera y en función de la cantidad de recursos proteicos. Entonces, en este trabajo encontraban que aquellos lugares con mayor diversidad de pólenes tenían, por ejemplo, las abejas menor carga viral. Este es un ejemplo, ¿no? Estamos hablando de una cierta deficiencia en niveles de proteína en una región o diversidad de pólenes, y eso lo habían podido asociar. Em, Hay otro caso puntual, pero estos son casos, podríamos estar, insisto, esto puede ser una charla. El mismo grupo, el de Invernizzi, un colega uruguayo que creo que iba a estar en Argentina, ahora en Maciá, pero bueno, lamentablemente con todo esto se suspendió. Ellos tienen un estudio en los cuales se evalúan qué pasa con las colmenas que se encuentran en las forestaciones de eucaliptos grandes, ¿sí? Del eucalipto. Ellos veían a través de actividades con apicultores y bueno, charlas que tenían, es que las colmenas quedaban bastante mal después de la floración, incluso si las dejaban ahí. Entonces, entre las cosas que terminaban viendo fue que, por un lado, el recurso proteico, el porcentaje de proteína cruda que daba el polen de eucalipto al inicio de la floración era alrededor de un 40%. La bibliografía reporta que un buen porcentaje de proteína cruda de un polen para que sea un buen aporte a la colmena tiene que ser mayor al 20%. Ellos veían que a medida que finalizaba la floración del eucalipto, ese porcentaje de proteína cruda bajaba hasta un 30, sí, hasta un 30% y quizás un poco más. Por otro lado, veían que aquellas colmenas que habían estado asociadas a esa floración, al final de la floración, el porcentaje de abejas infectadas forrajeras con nosema llegaba al 90%, de un número bajo, que no me acuerdo cuál era, esas abejas terminaban infectadas por nosema en una mayor proporción. Entonces ahí hay toda una discusión, estos autores discuten de cómo probablemente esta disminución en el porcentaje de proteína cruda, o sea que es un déficit proteico, y no nos olvidemos que el eucalipto tiene deficiencia en un aminoácido esencial, que creo que es la isoleucina, y me lo había anotado porque no me lo acordaba. Bueno, ahora no sé ni dónde lo anoté, pero tiene deficiencia de uno de los aminoácidos esenciales para la abeja, ¿sí? De los 10 o 9, yo la verdad que no me acuerdo de todo de memoria, de los 10 o 9 aminoácidos esenciales para la abeja, creo que eran 10, el eucalipto tiene un aminoácido que está por debajo del 4% y que según Haidar, que es uno de los referentes en nutrición, estamos hablando de la década del 70, cuando eso no está genera algún tipo de trastorno. Entonces, sumado a eso, sumado a la disminución del porcentaje de proteína cruda al final de la floración, ellos podían ver cómo estas colmenas, si se quedaban ahí, eran afectadas por nosema. Y si mal no recuerdo, después terminaban mostrando que cuando las movían a otra floración, ¿sí? Esa sanidad mejoraba. Esto fue parte, de hecho, de la maestría y el doctorado de Yamandú Mendoza, un colega también uruguayo, quien fue el director Ciro Invernizzi. Entonces, por otro lado, la bibliografía sí reporta es que cuando nosotros nutrimos a una abeja o cuando esa larva en desarrollo se nutre por debajo de un nivel óptimo, esas abejas nacen más pequeñas, nacen con menor peso, y eso viene de la mano en parte a que tienen menor cantidad de cuerpos grasos. Y los que más o menos todos saben, y si no, bueno, lo podemos decir ahora, los cuerpos grasos para la abeja son uno de los órganos más importantes para la abeja en sí, ¿sí? Son como nuestro hígado. Tienen funciones metabólicas, tienen funciones de reserva y tienen funciones de inmunidad. Y dependen mucho de la proteína para su desarrollo correcto y su permanencia del estado adulto. Entonces, volviendo a la pregunta original, sí, sí, una baja alimentación, una alimentación pobre con proteína podría llegar a trastornos, inmunodeprimir las abejas y que esto genere el avance de patógenos. De hecho, todo lo contrario, también lo ha demostrado Martín Porrini, uno de los chicos del centro, cuando mostraba cómo
una dieta enriquecida, ¿sí? No recuerdo con qué, eh, aumentaba la tasa de nosema. Y esto era todo lo contrario, ¿no? Entonces, cuando Martins creo que había iniciado este trabajo, me parece fue en el 2011, la hipótesis nula de él, o sea, la hipótesis de base, perdón, decía que, bueno, una abeja nutrida iba a estar mejor y por ende iba a tener menos nosema. Bueno, la explicación a esto fue, porque después lo midieron, es que también las abejas nutridas vivían más, ¿sí? Bien nutridas. Entonces, cuando una abeja vive más, sobre todo las forrajeras, que es el estadio más preocupante para nosema, por donde se llega a multiplicar, el bicho tenía la posibilidad de, de reproducirse más. Entonces, ¿qué conclusión podíamos sacar de esa parte? Bueno, evidentemente es que lo que teníamos que tratar de evitar en las colonias, si uno lo extrapolara al campo, todos sabemos que Nosema, pero esto de nuevo es una charla aparte, favorece su multiplicación con situaciones de estrés en la colonia. Entonces lo que había que tratar de hacer es estresar la colonia al menos posible, porque si vos después salís a generar un manejo nutricional de la colmena, podía favorecer la proliferación de Nosema. Como ven, la biología no es algo inmutable y tiene un montón de variantes y lo que un día anda bien, otro día no, o cuando uno ajusta una cosa, desajusta la otra, ¿sí? Lamentablemente o no es así. Em, la segunda pregunta, Marco Rabaida Godoy, creo que era, me preguntó por la relación entre Varroa, los cuerpos grasos y cómo afectaban. Bueno, yo lo expliqué eso un poco. Por las dudas hago una breve reseña con respecto a esto. Históricamente nosotros creíamos que Varroa se alimentaba totalmente de molinfa, ¿no? Eh, y en el 2019, Ramsey, R-A-M-P-E, no, perdón, P-S-E-Y, saca un trabajo, ¿sí? Que es parte de su tesis doctoral, cuyo director es Dennis Van Engeldorf, en los cuales demuestran que en realidad, si bien Varroa se alimenta de molinfa, el requerimiento clave para Varroa serían los cuerpos grasos. Y hay una serie de trabajos posteriores que hacen microscopía de los tejidos adiposos de la abeja en el abdomen y meten muy buena tecnología, donde terminan demostrando eso, ¿no? Que Varroa, por ejemplo, en el cuerpo adulto se coloca en la parte abdominal, entre el segundo y el tercer segmento, creo, abdominal, porque justamente ese es el lugar donde mayor concentración de cuerpos grasos hay, y ahí empiezan a ver que podría estar comiendo eso y no la molinfa en sí. Y después hacen una serie de ensayos en ese mismo trabajo donde muestran cómo sí, en arenas le llamamos nosotros, en bioensayos, en experiencias de laboratorio, muestran cómo dietas con diferente nivel de cuerpos grasos, dietas artificiales que dan a los Varroa, mejoran no solo el tiempo de vida del ácaro, sino el nivel de supervivencia. Bueno, y con esa y con varias evidencias más, terminan demostrando que uno de los principales requerimientos de Varroa son los cuerpos grasos. Eh, así que, ¿cómo afecta esto? Y bueno, Varroa si se está alimentando de cuerpos grasos, evidentemente la va a afectar en todos estos puntos que mencionamos en la pregunta anterior, metabólicamente, inmunológicamente, corporalmente, haciéndola más débil hacia las defensas. De hecho, todos sabemos cuando una abeja nace con los apéndices deformados, apéndices cortos, con pérdida de tiempo, pérdida de peso, con una reducción del tiempo de vida media de la abeja, inmunodeprimida, y eso genera el avance de otros patógenos. Así que bueno, los impactos son a diferente nivel. Quiero mirar un poquito ahí. Bueno, hasta ahora venimos bien. La tercera pregunta, voy a ir moviendo el machete. Juan Carlos Plaza, creo que Juan Carlos Plaza es de Chile, me preguntaba si sería bueno recomendar o qué pasaba con celdas de cría de menor a 4,9 milímetros. Bueno, esto creo que hay hasta incluso en blogs dando vuelta discusiones sobre el tamaño de la celda. Esto viene en referencia a que en la charla dijimos que eh, los ácaros buscaban celdas más grandes. Y por otro lado, también dijimos que
panales más viejos atraían más cantidad de ácaros, probablemente por por los olores que tienen los panales, ¿no? Sabemos que el ácaro busca a su presa, en este caso la larva o la abeja, a través de señales químicas que hay en el ambiente y las va detectando principalmente por los palpos y por el primer par de patas que tiene un montón de pelos que los vimos en las fotos de barrido de Barroa. Eh, Ahí me está saludando mi hijito. Así que, bueno, de esto se ha discutido mucho y una de las cosas que se ha discutido es que celdas muy chicas, ¿sí? Por debajo de un milimetraje, tampoco serían muy recomendadas porque evidentemente van a generar eh, abejas de menor tamaño. Y eso muchas veces tiene implicancia a la hora del desarrollo de la colmena. Creo que algunos estampadores de cera habían intentado, y yo no sé si los italianos habían hecho experiencias, no recuerdo probando esto. Bueno, tiene sus detractores y sus defensores esto. Eh, yo creo que no podemos abusar de esto, porque evidentemente podemos generar un impacto en la colmena, eh, y sí hay que intentar no pasar por ahí de ese diámetro. Walter Bertoldo me preguntaba si es eficaz el testeo con detergente. Entiendo que acá porque no entendí bien la pregunta, pero entiendo que lo que me quería preguntar era si, perdón, sí, lo que me quería preguntar era si como método de monitoreo era eficaz. Si es esa la pregunta, sí, sí, es eficaz. Lo que nosotros tenemos que ser conscientes cuando elegimos un método de monitoreo, que en realidad hay tres. Tenemos el método con agua y detergente, que es el más fácil de todos, que ya lo explicamos. Tenemos el método de los pisos técnicos y el método de los pisos técnicos, ¿no? Los pisos técnicos, como les dije, y el método de las celdas parasitadas, se utilizan mucho en los ensayos de investigación o ensayos técnicos cuando queremos evaluar algún nuevo acaricida o queremos, qué sé yo, tener un apiario lazareto y ver los niveles de Varroa o evaluar potenciales curas. Son más para apiarios demostrativos. El método detergente es el más fácil que tiene usted, el que está al alcance de su mano, y bueno, van y lo hacen. Entonces, lo importante en realidad es, bueno, si elegimos el método con agua y detergente, ya lo explicamos cómo era hacerlo, tratando de levantar 3 cuadros con cría abierta, tratando de no llevarnos la reina, aislando la muestra, rotulándola y después contándola. Lo importante es que nosotros respetemos desde el primer momento que lo hagamos en los futuros monitoreos. Entonces, tiene que ser una herramienta, nos tiene que dar un índice de porcentaje y más o menos con la información que tenemos, más lo que discutimos con otros productores y la experiencia que tenemos, sabemos que, no sé, en esta época ya un 15% estamos muy complicados, ¿se entiende? En esta época, después de las curas, tendríamos que tener abajo un 1%. Tiene que servir para eso, ¿sí? Tiene que servir para eso. Evidentemente no muestra exacto lo que tenemos dentro de la colmena, pero no importa, no buscamos eso. Nosotros buscamos un método confiable para poder estimar la población de Varroa y tomar la decisión de curar o no y de mantener la población debajo de un daño de umbral económico. Eh, Pregunta 5. Algo que me había quedado pendiente, Néstor Montejo me decía que ellos luego del eucalipto habían dejado, 5 apiarios lo habían tratado y 2 apiarios no tenían ningún tratamiento. Entonces veían que los que no tenían ningún tratamiento estaban mejor. Bueno, raro, sinceramente es raro. No sé con qué tipo de abeja habrá trabajado. No sé, no le puedo. Era más un comentario que otra cosa, pero no quise dejar de mencionarlo porque habría que profundizar ahí y ver qué es lo que pasaba, no sé, la verdad, sinceramente, eso no se lo puedo responder, pero bueno, es también para traerla a colación. Vamos con la pregunta 5. Bueno, una persona me preguntaba sobre el método de rascado de cría, ¿qué opinaba? Eh, Acá puedo ser eh, muy sincero o puedo ser más académico. Eh, la verdad que yo no lo recomendaría. Eh, Capaz hay gente que me está viendo lo hace, eh, y, y bueno,
está bien, podrán contar de últimas experiencias, estaría bueno que la cuenten a través del Foro Apícola Argentino. A mí me parece, bueno, un poco criminal, ¿sí? Ir a una colmena, rascarle toda la cría, he visto los videos. Sinceramente me parece criminal, me parece que generamos unos trastornos bárbaros adentro de la colmena. Si yo lo pienso acá, para el clima de Mar del Plata, capaz que en otra zona anda bien, si yo voy y hago eso con las últimas camadas de abeja que están haciendo, rasco toda la cría, me quedo sin un buen número de abejas, que son las abejas de invierno, fisiológicamente preparadas para vivir más y que me van a ayudar a mantener la temperatura del nido de cría. Lo que hace el método de rascado de cría es romper toda la cría operculada y que la abeja, por limpieza y por querer arreglar el lío que le acabamos de hacer, remueve toda la cría y bueno, se lleva los ácaros. No sé, no me parece, pero no quiere decir que yo tenga la razón, ¿eh? Esto, insisto, acá yo soy uno más opinando. No trabajé con esto, así que no sé si tengo gran autoridad para... Yo les puedo decir a mí como apicultor que no me parece. Más allá de que vi en un montón de foros que es un furor. Bueno, está bien. Jorgelina Villa me pregunta datos con piqueras de alambre de cobre. No tengo idea. Sinceramente no lo conocía. Traté de buscar info, no encontré, así que si ella quiere mandar o contar también estaría muy bueno, pero sinceramente no lo conocía. No sé cuál es el proceso. Agostina Gianovich me preguntaba cuánto tiempo se enjaulaba la reina e imagino que me preguntaba por una referencia que hice, que en Italia muchos apicultores enjaulan la reina y curan, sobre todo los que curan con oxálico. Y esto se desprendió de cuando hablábamos de, bueno, del esfuerzo que llevaba a hacer ciertas curas, ¿no? O hacer una transición a cuestiones un poquito más agroecológicas dentro de la apicultura. Eh, Generalmente la bibliografía y las experiencias muestran que las reinas se enjualan de 20 a 24 días y se va haciendo el tratamiento acaricida, en este caso con oxálico. Algunas que otros trabajos han demostrado que 24 días o ya un tiempo prolongado de enjaulamiento de la colmena puede producir trastornos importantes al futuro de esa colmena en sí, ¿no? Porque evidentemente estamos limitando la postura y estamos frenando el desarrollo de la misma. Pero bueno, eso más o menos muestra, estoy leyendo preguntas. Tengan paciencia porque hay preguntas que se me pasan, son un montón, son bastantes preguntando. Eh, Acá Bertoldo, buenas tardes, soy Walter. Y te vuelvo a consultar si mi toreo con alcohol o detergente es eficaz, yo que vengo mostrando y no suelta ninguna barruda. Yo recomiendo que utilice el detergente generalmente facilita el desprendimiento de los barrodas. El alcohol muchas veces se utiliza cuando queremos almacenar la muestra por un tiempo prolongado y evitar que se pudra la abeja, ¿no? Pero debería andar bien con unas gotas de detergente. Y debería ser, sí, eficaz. La bibliografía y un montón de estudios demuestran que sí, que anda muy bien. Enrique Chivilisco me decía que ellos no curan en Santiago del Estero y tienen un buen rinde. Era más un comentario que una pregunta. Y bueno, sí, esto lo hablamos. Hay regiones del país en las cuales no hay apicultores que no curan. A mí me ha tocado viajar fuera del país a trabajar con abeja africanizada eh, y encontrábamos lo contrario, que lugares con abeja africanizada curaban y curaban bastante y nos sorprendíamos porque me ha tocado estar en Venezuela, en el norte del país, bueno, en Costa Rica y pucha, a veces decíamos, bueno, ¿qué vamos a hablar, no? Porque nosotros, nuestro fuerte era el tema del control, era donde más experiencia teníamos. Y después te vas encontrando que incluso en lugares con abeja africanizada se cura. Y es una discusión, ¿eh? Es una discusión importante. Hay mucha gente que está en contra de curar con un ecotipo, un híbrido de abeja de esa naturaleza, y mucha gente que cura. Bueno, a cada lugar que vamos se abre ese debate. Quizás la pregunta es si realmente es necesario curar con una abeja africanizada, porque si no nos está afectando los rindes de producción y esa región tiene ese ecotipo.
a veces salir a meter una acaricida de síntesis ahí es, que a veces creemos que es innecesario. Y la otra pregunta es, bueno, si realmente está afectando los rindes de producción, ¿qué sería el mejor acaricida a poner, ¿no? Por ahí intentar no poner uno de síntesis. Si ponemos un orgánico, generalmente estamos hablando de climas tropicales, así que tener mucho cuidado con la dosificación que usamos. Y más allá de todo, tenemos productos aprobados, orgánicos que están en comercio. Con respecto a la pregunta, Eduardo Mada me preguntaba, y creo que me volvió a preguntar, porque me pareció ver ahí que me preguntó de nuevo sobre el humo de orégano. ¿Qué opinaba del humo de orégano? Si es efectivo para tratar barroba. Yo no sé si él ha tenido experiencia en esto. El orégano, al igual que el tomillo, es una planta aromática y en su quimiotipo, esto es las diferentes moléculas que tiene en sus aceites esenciales, ¿sí? Todas las plantas aromáticas tienen aroma y básicamente el gran responsable de ese aroma son los aceites esenciales que tienen. Y un aceite esencial, nosotros que trabajamos mucho, yo hice mi licenciatura con eso y parte de mi doctorado, tiene un quimiotipo, ¿sí? Un aceite esencial tiene por lo menos más de 20 moléculas diferentes, terpenos de toda naturaleza, trabajando en sinergismo para dar un resultado final. El tomillo y el orégano tienen como componente mayoritario en sus aceites esenciales el timol. Entonces, en muchos de estos casos de esta bibliografía, eh, se cree que el orégano puesto en el ahumador, a veces lo ponen y prenden, genera que se liberen vapores de timol y eso genera mortalidad de barroa. Me lo había preguntado otro apicultor esto, o no me acuerdo si me escribieron por privado, y bueno, lo que siempre tenemos que ser cuidadosos es que ninguna molécula es la panacea, ¿no? Y que en estas cuestiones donde ponemos aromáticas en el ahumador y todo eso, creo que lo tenemos que pensar como algo más dentro de un manejo del apiario que hacemos nosotros y tenemos que ser muy cuidadosos de que no se nos vaya la mano y generar un efecto negativo. Ustedes recuerden siempre que los orgánicos quizás salvo el oxálico, que es el menos aromático, pero el timol, el fórmico, este tipo de prácticas generan vapores dentro de la colmena y el oxálico, incluso sublimado, también genera vapores, se transforma fórmico, el oxálico, que debemos ser cuidadosos cuando lo ponemos en la colmena, ¿sí? ¿Dónde estábamos? Eduardo Mada, la 10. Mati Ramírez, bueno, acá nos empezamos a meter un poquito en el control, ¿no? Mati Ramírez me preguntaba sobre la rotación con orgánicos, cómo era y cuál era la mejor. Bueno, nosotros, esta era una de las... A mí me tocó, yo les dije, yo entré en el laboratorio en el 2003, hice mi tesis de licenciatura con barroa, con aceites esenciales, con aceite de clavo de olor, con pruebas de laboratorio, y después hice mi doctorado en lo que fue biología, ecología y control y con la parte de resistencia. Me tocó ser uno de los primeros acá que estudió el tema de resistencia y durante unos años yo estaba de moda. Me llamaban de todos lados, ¿no? Era como una diva, le estoy diciendo un chiste. Y a ver si después me pegan y me dicen, pero no. A lo que voy es que tuve la suerte de conocer un montón las ferias de acá del país y algo que hacíamos mucho era este tipo de preguntas, ¿no? Juntábamos en los talleres, en esas charlas, lo que hacíamos era juntar grupos de apicultores, les poníamos que traten de dibujar su curva de flujo de néctar y en función de eso que propongan un manejo sanitario para barroba. Eso fue siempre, bueno, lo hacen, no descubrimos la pólvora nosotros, ¿no? Lo hace, todo el mundo hace eso, imagino. Pero trabajamos con esa práctica de manejo, entonces siempre caíamos en esta discusión y la realidad es que no hay un plan único de manejo sanitario del apiario. Si uno tiene en cuenta el periodo de ventana de la acaricida, el flujo de néctar y los tiempos de carencia, en realidad pueden haber muchos planes sanitarios. Pueden haber planes sanitarios netamente de síntesis, que no son los que más me gustan. Puede haber una transición entre síntesis y orgánico, y puede haber netamente orgánico, e incluso puede haber orgánico con métodos biotécnicos, quizás metiendo el orégano en el ahumador, poniendo cuadros sanganeros.
Lo importante de todo esto era que los discutimos, así que si me preguntan cuál es mejor, no lo sé. La verdad tampoco lo sé. Creo que hay varias opciones y que hay que pensar teniendo en cuenta todo eso, hay que pensar teniendo en cuenta el clima, la temperatura ambiente. Sepamos que los orgánicos, sobre todo los aromáticos, arriba de 25 grados más o menos, se volatilizan muy rápido y podemos generar problemas. Saludo a Omar Plischuk, el papá de Santiago Plischuk, gran amigo de Santiago del CEPAVE, que hemos trabajado bastante en conjunto y tenemos algunos trabajos en conjunto. Lo saludo al papá, que sé que es abejero. Eh, Estoy repasando las preguntas del chat a ver si me paso. Mi pregunta es, Cristian Burgos dice, mi pregunta es, colmenas sin curar y a la buena de Dios, después de muchos años, ¿podrían ser resistentes a Varroa? Bueno, qué pregunta esa, ¿no? Eh, sí, podrían ser, después de muchos años podrían ser. ¿Qué problema tenemos ahí? Evidentemente tenemos un problema con los vecinos que nos van a querer matar. Eh, y por otro lado es que, bueno, hay muchos, en el buen sentido, fundamentalistas de la ciencia que dicen que tiene que pasar eso, ¿no? Tipos como yo, no como yo, sino investigadores, que agarran y dicen eso. Y claro, y vos, la realidad es que a veces esas personas nunca fueron y lidiaron con apicultores. Y esto es como el caso de Loca Americana. Cuando llegás al campo y te encontrás con un brote generalizado en el apiario, algunos te pueden decir, bueno, prende fuego todas las colmenas. Y es complicado eso, porque ¿cómo le explicás a una persona que quizás está arriba del taxi todo el día, laburando como un desgraciado, o bolseando hombres, o en la obra de construcción y tiene su cable a tierra y su inversión, porque hoy realmente es una inversión, ¿cómo le vas a decir que queme todas las colmenas, no? Eh, bueno, muchos científicos dicen que deberíamos dejar que esto siga su curso y se genere una especie de coespeciación. Yo no lo veo viable, me parece que es... en lo teórico sí, sí, o sea, la respuesta cristiana es sí, creo que podría darse en muchos años. De hecho, dijimos que la abeja de Primorsky, que es el primer lugar donde entró Varroa apis mellifera, cuando saltó a Picerana, se dice que están las abejas tolerantes ahí, o resistentes, mejor dicho. Pero bueno, acá creo que no sería posible, sobre todo en un país como Argentina, donde tenemos tanta cantidad de apicultores. Perdón que voy a seguir bajando un poco y después sigo con las que tengo anotadas. Con respecto a la cría, Emiliano Bajei me mandó de Río Negro, me mandó un mail y me hizo un par de preguntas, ¿no? Tamaño de celdas. ¿Podría un productor con cura orgánica hace años especular con prolongar el recambio de cuadros viejos para que las celdas sean más chicas y por ende tengan menor infestación? Bueno, volvemos a lo mismo. Podría, pero recuerden que panales más viejos también atraían más barroa. Entonces, eh, es ahí un tira y afloje. Así que yo, si me dan para elegir esto, preferiría a los panales viejos sacarlo de la colmena, como está recomendada, con las buenas prácticas de manejo, y reemplazar el 30% de los panales por panales limpios, porque no nos olvidemos que panales viejos también vienen asociados con otros patógenos. Entonces, es preferible trabajar con eso. Me dice, bueno, remarco lo de orgánico porque justamente nos estarían acumulando acaricidas de síntesis. Esto entiendo que me hace referencia a que yo decía que las dosis subletales que se acomodaban, que se incorporaban de Cumafos en la cera, indirectamente iban afectando la susceptibilidad del ácaro. Pero yo, si les tendría que recomendar algo, les recomendaría que no, que hagan el recambio. Me dice, bueno, ¿pudieron hacer alguna recomendación a los fabricantes de cera estampada para que hagan matrices con celdas más pequeñas en base a los estudios que ustedes hicieron? No, lo que hemos hecho fue a lo largo de las charlas que dimos comentar estos resultados, pero creo que directamente del centro no. Bueno, seguimos con la pregunta 11. Yo tengo anotado unas 20 preguntas. Un productor me comentaba de que había curado con oxal y con tiras y había tenido un cierto efecto negativo en las colmenas y había visto algo de mortalidad. Entonces me preguntaba eso. Y bueno, son temas complejos, ¿no? Cuando empezamos a entrar con la parte de productos aprobados y efectos en las colmenas, me es difícil darle una respuesta a esto, porque en realidad yo puedo hablar por lo que pasó en mi experiencia cuando hacía el doctorado, que muchas veces yo veía todo.
¿no? Yo me acuerdo cuando empecé con mis estudios de resistencia, como grupo, y a mí me tocó dar la cara, dijimos que había algunos productos aprobados que no estaban funcionando bien, desde su formulación en sí hasta su situación cuando la veíamos. Pero nos metíamos en camisa de once varas y en realidad íbamos al auditorio y, no sé, se ponía brava la charla. Eh, y después me tocó ir a un montón de apiarios, a acompañar a productores, a revisar colmenas y a veces, sinceramente, también les tengo que decir que lo que a mí me decían que ellos hacían, después yo me daba cuenta que estaban haciendo otra cosa. Me tocó abrir colmenas donde me habían dicho que eso lo habían aplicado Cumafos comercial y encontraba el Cumafos espolvoreado en los cabezales. Entonces, ojo, al que me hace esta pregunta, yo no digo que él haya hecho las cosas mal, digo que habría que ver las colmenas, hacer un reconto de la historia de esa y ver. A mí me ha pasado que cuando tengo las colmenas medias flojas y meto alguna acaricida y les hago mal a las colmenas. Entonces, siempre uno tiene que curar las colmenas con buena fortaleza. Así que bueno, no puedo decir mucho más que eso. Creo que ahí es muy importante la interacción con el técnico. Creo que yo estoy convencido de que hay que probar, que hay que comprar productos aprobados, porque cuando aparecen este tipo de situaciones, uno tiene la capacidad de pelear con el número de lote y de hacer la denuncia correspondiente en el SENASA. No estamos para nada a favor del uso de productos artesanales. Yo los entiendo a ustedes, los entendemos. Sabemos que hubo problemas con los productos aprobados durante muchos años, sabemos que hubo en su momento un retroceso y creo que este último tiempo venimos muy bien. Pero recuerden siempre, sobre todo eso, ¿no? Que comprar un producto aprobado a ustedes les permite la trazabilidad y además hacer el reclamo. Bueno, gran tema de discusiones en las charlas, hermano, unos líos. 12. Walter Bertoldo me preguntaba sobre la reversión de Cumafos. Imagino que esto por ahí me lo preguntó antes de que yo lo explique, pero yo les dije que en el caso del Cumafos, acá está Walter Bertoldo. Ah, bueno, ya me habías preguntado si te respondí. Antes de que siga con esto, quiero ver si hay alguna. ¿Tenemos encomiendas de Euca? Bueno, Enrique Clauser me dice, hola, nosotros tenemos 1500 colmenas de eucalipto e invernamos en el mismo, no tenemos problemas de pérdida, pero controlamos varroa y nutrimos con torta antes del frío. Bueno, muy bien, está muy bien eso. Eh, Ahí están complementando nutricionalmente. Le pregunto quizás a él si en algún momento no hizo esta práctica de aplicar torta proteica, cómo vieron las colmenas. Y después me pone reinas nuevas y limpieza de cámaras antes de llevarlas al monte. Me parece muy bien, es un buen manejo. Eh, Eduardo Maya le respondí, César Gross. Me dice, hola, buenas tardes, quería saber en qué momento te das cuenta que necesitas comenzar a alimentar para prepararlas y lleguen bien para pasar el invierno. Uf, ahí creo que podríamos hablar bastante. No, yo creo que esto es tema de una charla, la parte de nutrición es motivo de una charla y vamos a tratar de hacerla con Gabriel, con Sergio y con Martín. Nos, Vamos a hacerla, yo creo que la vamos a hacer, de hecho lo estamos hablando. Eh, es una pregunta amplia y te la puedo responder por varios lados. Lo primero que se me viene a la mente es el tipo de cosecha que haces, ¿no? Hay gente que saca hasta el último kilogramo de miel en la colmena y hay gente que decide hacer una cosecha un poco antes y dejar que el último rastro de floración les meta reserva a la colmena y después quizás o no tienen que alimentar o tienen que hacer una actividad de bloqueo haciendo, no sé, en el caso más extremo, cada 2 días llenar el alimentador 3, 4 veces. Yo creo que con 3 veces, al menos al principio, la bloqueas bien. Nosotros lo que hacemos, yo les dije, nosotros tenemos en el centro 150 colmenas. Nosotros lo que hacemos es cosechar mediados de febrero. Evidentemente nosotros vivimos otra cosa, pero bueno, a lo que me refiero es que, por un lado, las colmenas están muy estresadas porque las vivimos
estresando nosotros por los ensayos que hacemos, porque le sacamos cría, porque le hacemos un montón de cosas a las pobres bichas. Y por otro lado, la miel que se saca después se fracciona y se reparte. Eh, Nosotros, por ejemplo, trabajamos con merenderos barriales y llevamos miel, hacemos actividades, tratamos de hacer eso y entonces no estamos pensando con el signo de pesos, ¿no? Pero lo que intentamos hacer es que le entre reserva natural a la colmena y luego salir teniendo en cuenta también la entrada o los primeros fríos, eh, estimulando, o no, perdón, estimulando no, jarabeando para generar bloqueo. Pero eso depende mucho de la zona y la época del año, qué sé yo, pero no sé, me parece que uno cuando mira la colmena y la ve pobre sin un gramo de miel y la siente liviana, bueno, ahí estás tarde, ¿sí? Tendrías que hacerlo antes. Lo que te puedo recomendar es que te asocies con un técnico de tu zona que seguramente eso lo tiene bien, bien pulido. Pero vamos a intentar hacer una charla de esto porque creo que lo podemos abordar perfectamente. Y no yo, creo que Gabriel Sarlo del centro es la persona indicada. Se me había ocurrido algo de eso y después se me fue. Bueno, 13. Bueno, Edgardo Burgos me pregunta sobre si sería bueno hacer una rotación con recambio de cera o opérculo. Sí, sí, me parece. La rotación tiene que ser clave cuando tenemos en cuenta que rotamos con principios activos eh, con diferentes mecanismos de acción, ¿no? Ya lo explicamos. Si rotamos fluvalinato por flumetrina es una pavada porque son los dos piretroides eh, y el mecanismo de acción es el mismo. Entonces, si nosotros generamos un proceso de resistencia al fluvalinato, si pasamos a flumetrina no tiene sentido. Me fui de contestar la pregunta. Bueno, ya estoy acá. Son los años. Ahora devuelvo a la otra pregunta que me acordé. Y entonces sí, es importante la rotación por principios activos con diferentes mecanismos de acción. Y bueno, sí, sería ideal. Yo no sé hasta qué tan fácil hoy en la apicultura es tener cera estampada de opérculo. Me parece que tenemos poco acceso a eso. Me parece que ustedes tienen más experiencia que yo con eso y podrían decirme. Me quedé con lo de reversión, que leí una pregunta ahí y dejé de responderla. Bueno, la reversión a la resistencia con el Cumafos, nosotros vimos que no es tan así. La bibliografía dice en los sistemas de plagas, de control de plagas, que cuando uno deja de usar un principio activo y rota por otros, vas eliminando ese gen que está dando vuelta en la población de resistencia a X pesticida. Entonces, cuando lo ves aplicar durante muchos años, como ese gen está en baja proporción, anda bien. Bueno, nosotros no lo vimos. Y Barroa encima, que no se los conté, es un bicho jodido y es un 4x4. También tiene la característica de que en muchos sistemas agrícolas se ha demostrado que las pestes, las plagas, cuando invierte energía en la resistencia, cuando invierte energía en esa genética, por un lado es un costo, es una relación costo-beneficio. Entonces el beneficio sería que ante esta presión de selección, el bicho sea resistente, estoy hablando así a lo bruto, sería su beneficio. Pero se había mostrado que en varios artrópodos eso tenía asociado a un costo y generalmente era con su fitness, con su capacidad de dejar descendencia. Bueno, Barroa, un italiano, Milani, que hoy ya no está vivo, lo estudió con Stephen Martin, un inglés, y vieron encima que los ácaros que eran resistentes al fluorinato, creo que fue al fluorinato, tenían la capacidad de dejar la misma descendencia que los que no eran resistentes. Entonces, las tenemos todas en contra. Una pregunta que me quedó colgada de Emilio Gajei que me hizo, que es a nivel biológico, me preguntaba más del ciclo de vida. Es una pregunta ahí me hizo agarrar los libros viejos. Me preguntaba, por ejemplo, yo les puedo tirar algunos datos más del ciclo de Barroa. Y lo tengo anotado porque no me lo acuerdo. La verdad es un dato de memoria. Una hembra, cuando ingresa a la celda, puede poner de 4 a 5 hijas y un macho. Las hijas tardan en desarrollarse 5,8 días y los machos tardan 6,6 días. Recuerden que el macho es el primer huevo que pone. Las hijas las pone bastante horas después, entonces tienen un tiempo de desarrollo diferencial y esto es para que lleguen todas al mismo momento de madurez sexual y puedan copular. Eso es una de las adaptaciones al parasitismo que vimos.
Otra adaptación al parasitismo que tiene Barroa, y yo no se las dije, es que el tipo de ácaros perdón, eh, el tipo de ácaro suprime uno de sus estadios larvales para cortar el desarrollo, ¿sí? Su pariente de vida libre, o sea, su ácaro Barroa de vida libre, que no es parásito, tiene un estadio ninfal más. Barróanos evolutivamente lo eliminó de su ciclo de vida y eso hace que como tiene 12 días, por ejemplo, un periodo perculado de una obrera, eh, aproveche esos 12 días que está ahí protegido para que sus hijas alcancen la madurez. Bueno, en celdas de obrera, una hembra fundadora que ingresa a la celda da una hija viable y en celdas de zángano, viables, ¿eh? O sea que hijas que salen de la celda y pueden reiniciar el ciclo. Y en zánganos dan entre 1 y 2. Una hembra de Barroa puede estar en foresis de 4,5 días a 11 días. Esto es, sin entrar en una celda de cría, puede estar ese tiempo ahí arriba de una abeja. El número de ciclo que puede hacer una fundadora, o sea, una hembra, ¿cuántas veces puede iniciar un ciclo dentro de una celda? Esto sería, me meto en una celda, me reproduzco, salgo a los 12 días, ¿cuántas veces puedo volver a entrar a una celda? Es de 1,5 a 2 el promedio, pero se ha visto que lo puede llegar a hacer hasta 7 veces. La hembra de Barroa, en verano, vive de 2 a 3 meses y en invierno de 5 a 8 meses. Todo esto fui buscando bibliografía porque no son datos míos y fui buscando los papers, como le llamamos nosotros, para sacar estos datos. ¿Les hace acordar algo eso? A la abeja, ¿no? Tienen la misma estrategia, son fisiológicamente diferentes. Una hembra de barroas puede estar hasta 5 días sin acceso a abeja o a cría viva. Así que, bueno, muchas veces cuando decimos que el ácaro se cae y no vuelve a subir, habría que rever eso. Capaz que es verdad, pero sepan que hasta 5 días el bicho está vivo. Y hasta 30 días con un soporte de abejas puede estar sin meterse en una celda. Eh, Otra pregunta. A ver si no me estoy comiendo Edgardo Burgo. Ya está. Cristian Pereira me pregunto, ¿sigo con Aluen Cap o roto? Bueno, lo que dice la teoría. La teoría dice que el Aluen Cap es un acaricido orgánico, ¿no? El Aluen Cap es oxálico en tiras que se ponen dentro de la cámara de cría y el principio activo es el oxálico. Yo siempre hablo de principios activos, trato de no meterme con marcas comerciales, demasiado lo hice durante mi doctorado. La teoría y los antecedentes dice que los orgánicos no generan resistencia, eh, y yo les mostré resultados propios que habíamos monitoreado un apiario que se había tratado 54 veces durante 8 años con oxálico en solución en agua azucarada, la formulación, en el otro tipo de formulación, y veíamos que la susceptibilidad de la molécula no cambiaba. Así que sí, podría seguir. Algo que me mandaron con respecto a esto, pero creo que le falta todavía mucho desarrollo, y era un dato anecdótico, me mandaron un trabajo, Camilo Ruiz de Chile, me mandó un trabajo donde veían que en Barroa destructos se habían encontrado como simbiontes, o sea, bacterias simbiontes, o sea, que están asociadas con él, eh, que en su interior, estoy leyendo a Hugo Negrioli, que en su interior encontraban bacterias oxalotróficas. Estos son bacterias que se alimentan de ácido oxálico e hipotetizaban que habría que tener cuidado a futuro si estas bacterias, bueno, tendrían que tener una tasa metabólica súper importante, hacían un llamado de atención contra aquellos sistemas de cura que se prolongan en el tiempo en función de oxálico. Era un ensayo de laboratorio. La realidad es que hasta la fecha no hay evidencia. Es lo mismo que usemos timol todos los años, o fórmico todos los años si uno llega a desarrollar una abuela. No hay evidencia de que se genere resistencia. Lo ideal sería intentar rotar cada tanto, me parece. No lo sé, no tengo una respuesta, pero a priori te diría que sí, que podría seguir usándolo. Y si querés, podés ir probando con otro acaricida, pero los riesgos deberían ser menos. Hugo Negriole me dice, Matías, ¿podrías hacer un comentario sobre los tratamientos tardíos de otoño y su respuesta negativa? Bueno, sí. Acá la importancia son los monitoreos. En Mar del Plata, en este clima, sabemos que todos deberíamos haber curado, incluso bastante antes.
Cualquier tratamiento, y bueno, acá a veces yo entiendo a los laboratorios privados también en algunos reclamos, sin bien están todos los matices, es lo que les digo, a mí me ha tocado trabajar y ver productos comerciales alterados, me ha tocado ver que dicen que estaba alterado, pero cuando vi la práctica de manejo o de aplicación era incorrecta. Y también me he encontrado en situaciones en las cuales el apicultor iba a curar tarde. Entonces, el acaricida general, si está bien hecho y si está bien formulado, la eficacia es alta. Por lo menos los datos que tenemos nosotros vemos que la eficacia siempre está arriba del 95%. El problema con ir a curar tarde es cómo queda esa colmena, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta que esta cura de ahora, sobre todo, yo insisto, con los climas templados, es esencial en una abeja europea para el éxito de la colmena, porque en este momento se está dando el recambio de abeja. Estamos cambiando una abeja de verano por una abeja de invierno. Entonces, por ejemplo, Clausen creo que era que decía que metía una torta proteica, él no solo está acompañando ese déficit proteico, sino que a su vez está generando que el recambio de abejas tengamos ya como una abeja nodriza, con buenas glándulas hipofaringias que van a producir una buena cantidad de jalea real, etcétera, con buena cantidad de cuerpos grasos, tengamos una abeja preparada para vivir el tiempo que tienen que vivir, ¿sí? Entonces es clave, si nosotros hacemos una cura eh, y la curamos con 20% de barroa, bueno, probablemente cuando vayamos al Mediterráneo nos dé bien, pero esa colmena quedó en nuestra zona, insisto, quedó muy mal y quizás perdamos la colonia o quizás quede muy chiquita y cuando lleguemos a la primavera y al verano y empiece el flujo de néctar principal, esa colmena no sea productiva. Entonces es muy importante conocer la curva de néctar, conocer los umbrales de daño económico y tratar de no curar tardíamente, ¿no? Y además el lío que generamos con tasas de reinfestación a los apicultores vecinos. Estoy mirando, bueno, venimos bien. Bueno, les mando saludos a todos los que van de Chile, están escribiendo. Bueno, me alegra mucho. Mi mamá está mirando la charla. Saludos a mi vieja, que gracias a mi mamá y papá yo pude hacer la universidad pública. Así que un abrazo a mis viejos, que hace rato que no los veo. Y 16, ya la hicimos. La 17. No, acá no tengo más, pero tenía algunas en el mail. Gajei me preguntaba de nuevo con respecto a la cera contaminada. Me dice, ¿saben si SENASA o algún otro organismo controla los índices de contaminación de las ceras? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Creo que en este caso habría que consultar a la gente del SENASA, a Mauricio Rabinovich. Ellos por ahí evidentemente nos podrían informar de esto. No sabría qué decirles. Me dice, a partir de las diluciones que ustedes hicieron con parafina, ¿pudieron hacer alguna recomendación para los fabricantes de cera estampada? No, yo lo primero que les dije es, ojo que no quede el mensaje de que a las ceras hay que salir a meterle parafina, ¿no? Lo que mostraban nuestros estudios era el problema que lleva la contaminación en cera y cómo metiendo algo extraño que es una parafina, que todos sabemos que cuando se nos va la mano de la parafina y agarramos la cera estampada, se nos va. Cuando nos venden una cera estampada que tiene mucha parafina, lo primero que hacemos es hacerla así, se parte, se quiebra, se reseca enseguida y es una porquería. Bueno, no fomentábamos eso, ¿no? Así que no, tampoco hicimos una recomendación. Y me dice, en el caso de grupos de apicultores, ¿ustedes recomendarían la producción de cera propia a partir de cera virgen? Sí. Sí, la cera virgen seguramente es la que menos contaminada está. Si tienen la maquinaria y tienen la capacidad de producir cera estampada de calidad, creo que andaría muy bien. Sinergia entre acaricidas y agroquímicos. Si mal no recuerdo, en alguna charla de Sandra Medici, Sandra, le mando un abrazo. Un abrazo grande a Sandra. Es investigadora del centro, tenemos varios trabajos. Yo mostré datos ahí con ella. Ella es la que hace la parte de agroquímicos, una de las chicas que trabaja en agroquímicos. Bueno, dice en una charla de Sandra Medici, se habló de este tema de la sinergia y cómo potenciaba la mortandad de las abejas. Si es así, estaría bueno saber algo más sobre esto. Incluso para que los productores también puedan direccionar la cura a la colmena según los agroquímicos estando en su zona. Bueno, me parece ambicioso esto. Creo que no estamos en una situación de
llevar adelante algo así. Yo lo que les puedo decir es que la diferencia de los contaminantes por agroquímicos en las colmenas es abrumadora por lejos, en todo el mundo, no solo acá. Y acá estamos empezando a tener evidencia. Yo les mostré resultados de 2 estudios nuestros y creo que hay otros grupos de Argentina trabajando en eso y vienen mostrando lo mismo. Y encima intentar coordinar una zona en función de los agroquímicos en cera, no, me parece inviable, pero porque no, me parece que no están dadas las cosas para hacerlo. Y creo que salvo algunas regiones donde se hace apicultura orgánica, eh, deberíamos tener un patrón más o menos similar. Hay un trabajo de Europa que muestra más de 50 agroquímicos en cera. Nosotros encontramos más o menos un número similar de agroquímicos en el partido de General Pueyrredón y después hicimos otro estudio nacional, que es un manuscrito que estamos preparando ahora, donde tomamos muestras en Córdoba, en Río Negro y en la provincia de Buenos Aires y vemos un patrón similar. Eh, bueno, la agricultura trae sus consecuencias. Acá me pregunta Germán Belzer. Y alguien me preguntó que ya no recuerdo sobre si teníamos datos de agroquímicos en pan de abeja. Y yo les había mostrado que sí, hay datos. Ahora la verdad que no los traje, pero de nuevo encontramos muchas dosis subletales de diferentes agroquímicos y mayoritariamente de clorpirifos. Eh, A ver, así que el pan de abejas tiene, y evidentemente es preocupante porque es lo que está alimentándose nuestra abeja, nuestra abeja en desarrollo. Acá Paqui Romero me dice, me quedé con una consulta, ¿qué tan mal está poner estas tablitas de cartón cruzadas en los cabezales? No sé a qué tablita de cartón se refiere, me debe estar escuchando. No importa, no sé si me está hablando de artesanal o de un producto aprobado. Entiendo que más allá de eso, entiendo que la pregunta se refiere al nido de cría. Sí, porque acá me pone, yo uso dos del largo de la cámara diagonal, pero no las pongo en el nido por miedo a tocar la red. Bueno, uno cuando hace un tratamiento, generalmente los tratamientos son de 2 a 4 tiras, dependiendo del producto comercial. Y trata de que abarquen el nido de cría. No me parece mal que lo ponga no en el medio del nido de cría, porque seguramente todos vimos que cuando metemos cualquier producto acaricida o la gran mayoría de ella, podemos ver dos cosas, que se corra la abeja y nos abandonan un poco la cría y eso se muere y después tiene que estar limpiando y generamos ahí algún déficit o la reina ahí no tiene postura, pero tampoco lo que tenemos que hacer es salir a ponerlo en los mielarios, porque el barroa está en el nido de cría. Más allá de todo, insisto, si están usando un producto aprobado, el producto aprobado viene con su indicación por marbete, ¿sí? Y es el que hay que respetar. Bueno, ya se están acabando las preguntas. Tenía un par más. Acaricidas orgánicos, algunas preguntas de acaricidas orgánicos. No, bueno, este era un comentario que me hacían sobre que venían trabajando hace muchos años con oxálico, con tiras y andaba muy bien. Bueno, creo que les respondí todo, o por lo menos las que llegué a ver se me pueden haber pasado por alto. Esperemos que no venga mi amigo y me empiece a pegar. Y bueno, espero que esto haya servido. Miren, acá hay una. Germán Belzer me dice, buenas tardes, ¿tenés datos de control de varroa y otras pestes a partir de extractos blandos de propóleo? Sí, Natalia Damiani ha hecho su doctorado en la utilización de extractos de propóleos y creo que hay gente, apicultores, incluso en Córdoba. Yo me recuerdo cuando fue el Correo Argentino de Apicultura, en el 2008 hubo un grupo ahí, creo que era Córdoba, que trabajaba hace bastante metiendo también propóleo en el alimentador, en el jarabe, ¿no? Y lo hacían ya como una especie de manejo integrado.
Nosotros hemos tenido, Nati ha tenido buenos resultados, te podrías contactar con ella, Natalia Damiani. Habíamos hecho ensayos de laboratorio y después lo que sí hicimos fue en el 2008 con Karina Antunes cuando vino a capacitar, cuando vino a trabajar al centro. Eh, Hicimos un ensayo contra la loca americana con extracto de propóleos y vimos que frenábamos bastante la enfermedad. No la llegamos a controlar, pero vimos una mejora en las colmenas. Los propóleos podrían ser pensados viendo bien la dosis que se mete, incluso en jarabe, como una ayuda a la colmena, porque hay muchos polifenoles ahí dando vuelta. Los polifenoles son otro mundo de compuestos químicos. Eh, los extractos de propóleo son otro mundo de compuestos químicos, donde la mayor cantidad son polifenoles. Eh, y bueno, tienen muy buena actividad antioxidante, ¿no? Así que no hicimos, volviendo a la pregunta de lo que sale el extracto blando, no hicimos ensayo de campo, pero en laboratorio andaban bastante bien. Eh, Gustavo Berterreche me dice, hola Matías, mi pregunta mi pregunta, él es de Mar del Plata, creo. Acá en la zona curamos en primavera y en la salida de la cosecha para pasar el invierno. La pregunta es, en primavera, ¿en qué momento recomendar curar? ¿Te parece esperar a que el porcentaje de varroa llegue a un nivel especial? No, en realidad, bueno, ese es el mismo manejo que hacemos nosotros. Nosotros ya curamos finales de febrero. Hoy me tocó ir al apiario, yo estuve en el apiario hoy, obviamente con todos los recaudos habidos y por haber, y yo tengo los permisos del CONICET. Eh, y fui a revisar la cura, estaba bien. Y después nosotros durante mucho tiempo con una sola cura al año andábamos bien, porque el invierno era bastante duro y se reducía bastante la postura y nos permanecía bien. Y desde hace 4 años, en nuestro caso, estamos curando en primavera y curamos dependiendo cómo vengan los monitoreos. Es importante el monitoreo y cuando están en un, nosotros, ahí en donde estamos en Santa Paula, incluso acá en Mar del Plata es difícil porque una cosa es el ambiente en la costa para el lado de Chapalmalá, otra cosa es tirando por Ruta 2 para el lado de Maipú y otra cosa donde estamos nosotros. Nosotros estamos ahí en Santa Paula con un 4 o 5%, volvemos a curar, pero insisto, no se queden con eso. Es importante que hagan los monitoreos y vayan conociendo los niveles. Voy terminando. Damián es Muraglia. Contestaste mi pregunta, si es así me la perdí. Que me vuelva a preguntar porque no sé si la contesté. Que me vuelva a preguntar. Y aguanto unos minutos más porque ya estamos terminando. Eh, Otras técnicas para evaluar comportamiento higiénico. Bueno, para evaluar comportamiento higiénico, que no sé si han hecho un comentario más arriba, hay diferentes métodos, ¿no? Bueno, yo durante muchos años trabajé en un criadero de reinas con Leonardo de Feunis, con su criadero muy artesanal, muy chiquito, no teníamos grande producción. Eh, y nosotros habíamos hecho ensayos trabajando con un método, creo que era el chileno, un método de la Roseta, en los cuales seleccionábamos una única celda y pinchábamos las 6 de alrededor. Tendría que buscar la bibliografía de eso. Los tradicionales, que incluso son los que recomiendan el BIBUC de la organización COLOS, que es la organización mundial de de investigadores, es el frisado de una sección del panal de 10 por 10 que tenga 100 celdas, metiéndolas de nuevo en la colmena y evaluando a las 24 horas cuánto remueven. O el otro, el pinchado con una aguja hipodérmica, también de un área bien marcada, y volviendo a las 24 horas 48 y 72. Yo siempre usé para evaluar comportamiento higiénico el del pinchado de la cría operculada y asumiendo que una colmena tiene que tener más creo que era bueno, entre el 90 y el 95, no me acuerdo, de remoción de cría. No me acuerdo ahora lo que dice la bibliografía. Me aprovecho y le mando un saludo grande a Tito, que hoy me lo crucé en el campo. A la distancia nos saludamos. Em, bueno, buenas tardes, Matías. Nada, saludos. Saludos a Nahuel y Surieta. Un gran abrazo. Bueno. Acá. Damián es Muraglia me dice: las noches frescas en primavera y verano hacen que las obreras tarden unas horas más en nacer.
Si es así, ¿se fecundan más Varroa? ¿Pueden influir en la reinfestación? Eh, Podría ser. No lo tengo, no lo tenemos estudiado, pero bueno, la evidencia dice que el periodo de perculado es un factor de influencia. La verdad que para responderte esta pregunta me tendría que poner a ver eh, con cuántas horas en las, creo que son 236 horas lo que dura el periodo perculado de una abeja obrera. Creo, hay un trabajo de Stephen Martin del 94 que describe todo el ciclo reproductivo de Varroa en obreras y otro del 95 que escribe todo el ciclo reproductivo de Varroa en sangre. Y creo que él dice que son 236 horas, habría que multiplicar 12, bueno, agarren la calculadora. Pero en esos trabajos te muestra la segunda hija, si mal no recuerdo, el tiempo de madurez que tiene. Habría que ver si esa prolongación que observás vos en el periodo perculado hace que la segunda hija viable, perdón, la segunda hija llegue a ser viable y que pueda emerger. A ver qué dice. Bueno, hay preguntas que me hacen al centro y no las puedo ver. Eh, Mi padre es Patricio Andrés González Villalobos, me dice, mi padre desde el 2000 utilizaba el propóleo en alimentación a la salida de primavera, logrando muy buenos resultados, tanto en lo referente a sanidad como en despegue de población. No así las colmenas que dejaba de testigo. Bueno, es interesante. Miren, hay un trabajo que me mandó otro colega, Leonardo Galeto, que es un fisiólogo de plantas con el cual estamos trabajando mucho en polinización. Un trabajo muy lindo que hicieron en Europa, que habla de los saberes culturales, ¿no? Yo machaco con la agroecología y todo esto porque es lo que me gusta, evidentemente tengo un perfil, entiendo que a veces no es compatible con una persona, o al principio no es muy compatible con una persona que tiene muchísimas colmenas, eh, pero habla justamente de la importancia de los saberes de ustedes, y hablan de la construcción de la ciencia y de los trabajos eh, en función de todo esto que me están aportando ustedes. Así que todas estas, ustedes son los primeros investigadores. Nosotros durante muchos años hicimos en el laboratorio la jornada de puertas abiertas una vez al año, donde invitábamos en Mar del Plata a los productores para, bueno, primero para mostrarles las principales investigaciones, pero después para que ellos nos pregunten o nos digan las problemáticas que tenían y tratábamos de orientar alguna de nuestras líneas, porque estamos convencidos de que ustedes tienen mucho para aportar y que nos pueden ayudar. Julio Sonmariva. Hola Matías, tenemos un colmenar en Mar Chiquita donde la carga de barroa es siempre alta. Curamos a principios de marzo con amitraz y ahora vamos a monitorear y seguramente hagamos cruza con oxálico. Me dice, si la carga es todavía alta, ¿sería correcto el manejo o la sacamos de la zona? Y se ríe. Mirá, lo primero que te puedo decir, así a priori, si curaste con marzo en amitraz, no deberías tener que volver a, no sé qué aplicaste, no sé si es un aprobado, un artesanal. Si aplicaste un aprobado, esta es una discusión eterna y yo les puedo dar mi punto de vista. No hay necesidad de hacer un repaso con otro acaricida, ni siquiera siendo orgánico. Si la prevalencia te dio, no sé, abajo del 1%, que entiendo que es lo que te debería dar, ¿para qué vamos a salir a meter otra cosa? Que creo que es lo que me está diciendo. Y si te quedó alto, bueno, prestar atención. ¿Por qué te quedó alto? Eh, Puede ser reinfestación, que imagino que por eso me decís que la sacamos de la zona, pero puede ser que no sé qué aplicaste y que haya fallado la acaricida, o puede ser que lo hayas aplicado mal. Matías, ¿tenés novedades en tolerancia en Barroa? Me imagino que es de las abejas. El grupo que ha trabajado mucho en eso es en Balcarce, el grupo Alejandra Palacio, y en Santa Fe, Julieta Merque. Julieta Merque. Creo que ellas son los más indicados. Lo que se puede ver es que algunas zonas del país no curan y generalmente viene de la mano porque son abejas africanizadas. Me olvidé de responder una pregunta que me preguntaban del oxálico sublimado. ¿Qué opinaba? Y con esto vamos cerrando. Eh, Me preguntaban si tenía datos. Hay datos de oxálicos aplicados en vaporizadores. Eh, Hay algunos trabajos que muestran
Creo que cada 7 días se aplican 2,5 gramos en vaporizador. Como les dije, cuando uno sublima el oxálico, al elevar la temperatura hace que se libere fórmico. Y por un lado estás curando tanto con oxálico como con fórmico. Y recuerden que el fórmico entra a las celdas de cría. En este trabajo habían hecho una combinación, por ejemplo, de enjaulado de la reina y vaporizado oxálico. Y veían que no llegaban ahí vi otra cosa, a que llegaban a sanear bien la colmena. En este sentido, ojalá que en breve les podamos mostrar resultados de Delmiro Ábalos. Delmiro es un alumno de la Tecnicatura de la Universidad Nacional del Nordeste, que es coordinada por eh, Salgado, por Cristina Salgado. Y él en este momento está haciendo allá en su zona, en la zona de Chaco. Está ensayando el oxálico sublimado cada 15 días con una concentración de 2,5 gramos. Está iniciando y bueno, la verdad que me viene mandando las fotos y viene muy lindo el ensayo. Esperemos tener resultados positivos. Así que le mando un saludo a Delmiro también por el gran laburo que está haciendo. Quizás en algún momento, en algún congreso, él nos pueda dar la charla. El video va a quedar colgado, así que no se preocupen, yo ya voy cerrando. En próximos, bueno, ¿cuál es la idea de todo esto y por qué les comentaba lo de las charlas? Nos dimos cuenta del centro que son necesarias, no sé si siempre va a haber semejante auditorio, pero bueno, lo bueno es que al quedar cargadas, ustedes las pueden mirar y estaría bueno hacer este formato también, ¿no? De preguntas y respuestas. Les agradezco a todos por estar presentes, por las buenas palabras, salvo algún que otro inadaptado. Y bueno, ojalá que haya servido. Yo estoy en mi casa, me vine a la parte de adelante de mi casa para que mis dos hijitos me dejen, porque si no me vuelven loco. Y bueno, no, y sobre todo decirles que uno trata de ayudar y que no sabe todo, ¿eh? Yo siempre digo que me gusta usar la frase de un amigo que es que yo soy un subcampeón. No, estoy lejos de saber todo, estoy lejos de ser el campeón, muy lejos. Pero está bueno ser el subcampeón porque ¿quién dijo que tenemos que saber todo? Uno hace lo que puede y trata de ayudar con las herramientas que tiene y realmente siempre tiene que mejorar. Me he mandado 3 millones de macanas en la apicultura, siempre cuento lo mismo, mi primer año con colmenas se me enjambraron todas, al segundo año me comí una colmena con loque, la nucleé y desparramé loca americana para todos lados. Así que la verdad que me mandé un montón de cagadas en el apiario. Y bueno, lamentablemente a la fuerza aprendí. Y no me da vergüenza decir que incluso el día de hoy me sigo mandando mis cagadas. Nadie sabe todo. Ninguno de nosotros sabemos todo. Así que bueno, como siempre retomo el mensaje la otra vez, la idea de esto era ayudar. Evidentemente hay mucho para mejorar. eh, y esperemos que estemos en contacto para próximos encuentros. Ustedes tienen mi mail, escríbanme cuando quieran, yo intento contestar todo. Y a quien pueda dar una mano, siempre se le dará una mano. Lo último, me preguntan por bibliografía. Y la otra vez me preguntaron varios por bibliografía en castellano. Y yo estuve flojo porque les dije que había poco. En realidad ustedes tienen algunas revistas lindas como la Gaceta del Colmenar. Nosotros hace 9 años del SADA, la Gaceta Colmenar del SADA, le mando un saludo a la gente del SADA, un saludo a Román Cosa. eh, bueno, hay un montón de gente que tendría que saludar. Y ahí pueden conseguir esa revista, la gente de Campo y Abejas tiene buenos números. Nosotros con la gente de Campo y Abejas hace 9 años que hacemos un boletín del centro. Ahora los estaba rastreando todos, son 35 números que llevamos. Los tengo todos en PDF, así que si me piden por mail, me faltaban 3 números más, yo se los puedo mandar. Si bien no está lejos de ser, evidentemente, un libro de apicultura, pero más o menos mostramos las cosas que hacemos y a veces como lectura está bueno. ¿Y qué más? ¿Me estoy olvidando de alguien más?
Bueno, y después tienen los medios, ¿no? A Federico Petrera, a, bueno, Folgar con Campo y Abejas, Federico Petrera y Guillermo Ledwich, a Leo Frigoli. Me parece que hay varios canales. Bueno, le mando un saludo a Artemio Gómez también, que cuando pase esto tiene que pasar por el campo. Les mando un abrazo, gente. Espero que haya servido, espero que hayan quedado conformes. Y bueno, siempre hay para mejorar. Saludos a todos y hasta la próxima.